Hola a todos, este video es de la consulta preanestésica y la importancia que tiene la misma. Hace muchos años el contacto, la relación médico-paciente entre el anestesiólogo y el paciente era muy efímera, muy rápida, solamente con el ingreso al quirófano. Durante el ingreso al quirófano se hacían algunas preguntitas y no se podía modificar mucho. El que entablaba la relación era el cirujano, quien recolectaba los datos del paciente, quien pedía algunos exámenes complementarios, etc. Y así se traducía en no muy buenos resultados en los postoperatorios. De a poco el anestesiólogo se fue metiendo en la consulta preanestésica y se fue viendo una mejoría en los outcomes postquirúrgicos en cuanto a la mortalidad. Y se determinó que a mejor consulta preanestésica, mejores resultados postquirúrgicos. ¿Cuáles son los objetivos de la consulta preanestésica? Disminuir la mortalidad y optimizar al paciente, recolectando los factores de riesgo que presenta el paciente, evaluando la necesidad de algún examen complementario, y en base a lo que nosotros recolectamos, vamos a decidir una estrategia anestésica que la vamos a discutir con el paciente, también en la consulta, y a partir de esto también le vamos a hacer firmar el consentimiento informado. Toda esta relación médico-paciente también va a llevar que el mismo tenga un efecto ansiolítico sobre el paciente, por conocernos, por explicar lo que vamos a hacer, por permitirle preguntar, etc. Y también, bueno, es una instancia para la promoción y prevención de la salud como médicos que somos. ¿Qué se ha visto con la consulta preanestésica? Disminución de los costos, ya que disminuye la estancia hospitalaria, por esto mismo, porque hay una disminución del riesgo de las complicaciones, y disminuye las tasas de suspensiones. Que no se suspenda la cirugía significa menor tiempo de estancia hospitalaria, menor tiempo de exposición de los pacientes a alguna infección intrahospitalaria. Las complicaciones disminuyen porque vamos a conocer al paciente, sabemos qué podemos hacer y qué no. Y todo esto va a terminar determinando una mejoría en los resultados postquirúrgicos. ¿De qué consta? De la anamnesis, donde vamos a recolectar los antecedentes, tanto familiares como personales del paciente. Lo que son familiares nos interesan las alergias, la hipertermia maligna, las enfermedades hereditarias, todo por la carga genética que tiene. Si nos encontramos con un paciente que no tiene antecedentes de haber ingresado al quirófano, podemos preguntar a familiares de primer grado. En los antecedentes personales, alergias, para saber qué podemos hacer y qué no. Antecedentes de apnea obstructiva del sueño, con un cuestionario muy sencillo, ahí les dejo anotado cuál es. Antecedentes quirúrgicos y anestésicos, si hubo complicaciones en los mismos. Si hubo complicaciones para el manejo de la vía aérea, no solamente le vamos a preguntar al paciente esto, sino que vamos a ir a ver la foja quirúrgica, si es que tiene, si está descrito algo al respecto. Enfermedades crónicas y sus tratamientos, antecedentes de sangrados patológicos. Acá también contamos con un formulario sencillo. El uso de fármacos, uso de drogas y tóxicos, y mujer en edad fértil, la fecha de última menstruación. El examen físico tiene que ser completo, como general, peso, talla y el cálculo de índice de masa corporal, los signos vitales del paciente, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, bien completo, la vía aérea, el estado de piezas dentales. Esto también le vamos a explicar al paciente si es que vamos a abordar su vía aérea, y sobre todo pacientes que tengan piezas dentales en mal estado, que algunas se puede perder o se puede dañar durante la intubación. Vamos a evaluar los sitios a abordar, la espalda para la anestesia raquídea, los miembros para la colocación de vías periféricas, etc. De vía aérea dejo esto como recordatorio, que va a estar explicado en otro video. Los test predictivos de vía aérea, esta es la escala de Mallampati, la apertura oral, la distancia tiromentoniana, acá vemos el test de la mordida, la movilidad cervical,
fíjense la retrognata que tiene este paciente, ¿sí? Todo esto lo podemos evaluar en la consulta preanestésica. Vamos a clasificar al paciente en base a la clasificación de ASA, que lo que nos va a decir es el grado de mortalidad que tiene cada paciente en base a sus comorbilidades. Del grado 1 al 6 van a ir aumentando las comorbilidades hasta el grado 6, que un paciente con muerte cerebral que está en opción como donante de órganos, que puede estar en opción como donante de órganos. Exámenes complementarios, esta es otra parte importante de la consulta preanestésica. De rutina, es la gran pregunta. No existe una batería de estudios que sea de rutina, siempre tienen que ser orientados en base al examen físico de la anamnesis los datos que nosotros recolectemos, ya que aumentan los costos innecesariamente, generan suspensiones innecesarias, y también nos generan un dilema frente a un resultado que no se condice con la clínica. Lo que es importante, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿este examen complementario nos va a cambiar alguna conducta? Del 60 al 75% de los exámenes que se solicitan no son necesarios, e incluso falsos positivos y falsos negativos nos pueden llevar a errores de interpretación. Por eso siempre lo vamos a pedir orientados a la evaluación. Acá dejo de cada examen complementario las indicaciones más importantes. Se los dejo anotado para que lo puedan ver, pero vean que el electro no se pide a todos los pacientes menores a 45 años hombres y mujeres a 55, menores a 55 mujeres, no debería pedirse si no tienen signos y síntomas de enfermedad cardiovascular. Con respecto a la radiografía del tórax, lo mismo, asintomáticos, menores a 60, no tiene sentido pedirla, demora el tiempo quirúrgico, puede darnos falsos positivos, y los tabaquistas mayormente cigarrillos por día. La espirometría, solamente pacientes en plan de neumonectomía o pacientes con enfermedad pulmonar severa recién, si no, no se justifica el pedido. Con respecto al ecocardio, solamente si hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, y si nosotros la evaluación que hicimos detectamos la presencia de algún soplo que no esté relatado en la historia clínica. Hemoglobina y hematocrito, solamente procedimientos sangrantes, mayor a 500 en adulto, por eso, por ejemplo, las cesáreas que nosotros les tenemos que solicitar, porque ya sabemos que de base van a sangrar aproximadamente 1000 mililitros. Pacientes anémicos, el coagulograma no tiene mucho sentido, no tiene sentido pedirlo de rutina, solamente se deben pedir ante estas indicaciones. Uso de anticoagulantes, enfermedad hepática activa, desnutrición severa, ionograma, paciente que consuma algunos de estos fármacos, paciente con enfermedad renal, paciente que consume corticoides, paciente con presencia de arritmias severas que nosotros detectemos o tengamos el relato en la historia clínica. La leucemia tampoco está justificado pedirlo a todos los pacientes, solamente se debería pedir a esto. Si hay una cirugía vascular, ortopédica y de columna, ya que son cirugías que tienen alguna predisposición a la infección, por eso se debe pedir. Mayor a 75 años, usuarios de glucocorticoides. En los diabéticos también se justifica pedir la hemoglobina glicosilada, no tanto la hemoglobina en ayuno, sino es ver en 3 meses atrás cómo estuvo controlando sus niveles glucémicos. Urea creatinina, pacientes que consumen diuréticos, pacientes con enfermedad renal o suprarrenal, obviamente diabéticos, pacientes que han tenido una pérdida de líquido importantes, o aquellos que van a requerir contraste en el procedimiento. Orina de cultivo, solamente se hay sospecha de infección urinaria y vamos a realizar una cirugía urológica. Los exámenes complementarios tienen 3 meses de validez si es que no existen intercurrencias. Si existe alguna intercurrencia, el paciente va a ser evaluado por nosotros y en base a eso vamos a ver qué queremos solicitar y qué no. El examen cardiovascular de cirugías no cardíacas es otra parte importante del preanestésico. Acá les dejo cómo se clasifican las cirugías en base a su riesgo.
alto riesgo, intermedio y bajo riesgo. Nosotros lo tenemos que... si el paciente presenta predictores clínicos. En la tablita esta están los predictores mayores, intermedios y menores. ¿Cómo vamos a evaluar en base a la funcionalidad del paciente el riesgo cardiovascular? En base a los METs, que es la capacidad que tiene el paciente de realizar, es una unidad de índice metabólico y nos habla de la reserva funcional del paciente. Mayor a 4 nos da si el paciente puede subir escaleras y subir una pequeña colina o correr una pequeña distancia. Si vamos al algoritmo de evaluación cardiovascular, los pacientes con criterios clínicos mayores, que son los que vimos antes en las tablitas, se pospone la cirugía hasta reevaluar y se reevalúa el estado cardiovascular. Pacientes con predictores clínicos intermedios, en base a los METs, vamos a clasificar menor a 4 METs o mayor a 4 METs para ver lo que vamos a ir haciendo. Por eso es la importancia de conocer qué son los METs y conocer los parámetros clínicos. Se les dejo las tablitas para que lo puedan ver después. Acá les dejo, se las dejo en la clase para que la puedan ver, pero bueno, ahora lo vamos a pasar rápido porque son muchos. ¿Cómo deberíamos manejar los fármacos que consume el paciente? Por ejemplo, acá están los AINES, qué deberíamos interrumpir y qué no. ¿Sí? Voy a pasar rápido esta tabla, se las quería dejar para que las tengan en la clase y las puedan repasar de acá. Están ordenados por grupo de fármacos, todos los fármacos que deberíamos hacer. Por ejemplo, los pacientes que consumen corticosteroides, cómo lo deberíamos manejar. Anticonceptivos orales. Los pacientes que consumen levotiroxina. Los pacientes que consumen metformina. Sí, es muy importante saber cómo manejarlos. Y también la ASA recomienda también suspender el consumo de todo tipo de hierbas medicinales. ¿Sí? Todo lo que es lo que se compra en la dietética, eso también hay que tenerlo en cuenta, por ahí el paciente lo puede omitir y nosotros deberíamos preguntar. Por último, los conceptos nuevos. Hablamos de prehabilitación de fragilidad. Fragilidad habla de un estado de vulnerabilidad que no es solamente el estado fisiológico del paciente, sino que habla de un estado general, disminución de la fuerza, una sensación de cansancio, el paciente que tuvo pérdida de peso, un paciente que está deprimido, con aislamiento social, con deterioro cognitivo. Se discutió y se fue evaluando este concepto de fragilidad y se vio que tiene mejor predictibilidad de la mortalidad que la escala de ASA, que es la que vimos al principio. Este concepto, que es bastante nuevo, de prehabilitación, de lo que habla es de tocar diferentes puntos del paciente, como lo que es la actividad física, para que el paciente optimice su reserva funcional antes de llegar a la cirugía, sus reservas nutricionales, su estado mental, que el paciente, previo a la cirugía, realice técnicas de meditación, técnicas de yoga, diferentes técnicas que hagan que llegue más preparado mentalmente a la cirugía y, obviamente, la cesación de tabáquica. Lo que se ha visto es que si esta es la línea de base de donde partimos en un paciente que no realizó una prehabilitación, el estrés quirúrgico, el trauma quirúrgico, se recupera mucho mejor y más rápido en un paciente que sí la realiza a la prehabilitación. ¿Sí? Es algo que se está empezando a tratar en diferentes partes, en diferentes servicios de anestesia del mundo y ha dado muy buenos resultados. Bueno, espero que les haya gustado la clase y que les sirva para repasar. Muchas gracias.